Igual lo revisaron con la Dani, ¿o no? ¿El TP evaluatorio? Sí, profe. Pero fue como Bien. muy rápido el último y me quedó como duda. Bien, sí, me acuerdo que en uno de los grupos la Dani me dijo que llegó así como a las corridas. Esperen un segundo que todavía se está sumando gente. Les voy dando el ok y ahí compartimos. El último punto, creo que era una cruz. Ahora lo busco. Bueno, la computadora dice que tiene un delay, así que espérenme que lo pueda abrir y arrancamos. ¿Han podido terminar todos los ejercicios de los prácticos complementarios? Hay algunos que les han quedado colgados todavía. A mí todavía algunos me faltan. Bien. Recuerden que hoy a la tarde creo que hay otra clase de consulta para los que no hayan participado con la profe Ana. Entonces, digamos que tienen como la última oportunidad de ver algunas dudas de los ejercicios. Así que fíjense, si a alguno le quedó colgado, aprovechense para anotar. Igual tienen un videíto de cada uno de los ejercicios del TP complementario, pero bueno, siempre es mejor verlo con un profe y por eso les digo que aprovechen. Bueno, vamos, este es, ¿no? El que tenían dudas. Sí, profes. Bien. Bueno, acá hay un caso, el problema empieza hablándome de la sordomudes congénita. Me dice que es una enfermedad hereditaria, pero está determinada por genes complementarios. Primero que nada, ¿qué significaba genes complementarios? Serían dos Era genes que que se solo... enmascaran entre sí, o sea, son dependientes los dos. Perfecto. Los genes complementarios, que es uno de los casos de epistasia, que eran las dudas que tenían, en epistasia yo tenía dos fenómenos, porque siempre en epistasia hay interacción de dos genes. Tenía dos fenómenos, los genes complementarios y los genes suplementarios. ¿Por qué los genes suplementarios y los genes complementarios son fenómeno de epistasia? Porque en el fenómeno de epistasia me dice que hay dos genes que están participando en la expresión de una característica, cosa que Mendel obviamente no lo tenía contemplado, porque en realidad Mendel hablaba de un gen, una característica en el fenotipo. Bueno, el fenómeno de epistasia es un fenómeno en el cual hay dos genes involucrados, pero de esos dos genes yo voy a una característica, que en realidad también la epistasia es un tipo de herencia poligénica, porque en la herencia poligénica es más, o sea, muchos genes, una característica. Y cuando digo muchos genes, bueno, ese muchos puede ser dos o más, ¿sí? Porque uno sería herencia mendeliana, dos o más sería un fenómeno de herencia poligénica. Bien, en esta epistasia, ¿cuál es la diferencia entre un gen complementario y suplementario? Que en el gen complementario, un gen enmascara al efecto de otro gen y este mismo gen enmascara al primero. En cambio, en los genes suplementarios hay un gen que enmascara la expresión de B, pero este gen es independiente. Entonces, al ser independiente, no modifica B a A, sino que solo A modifica a B. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Ahora nosotros lo que tenemos acá es un fenómeno de genes complementarios. Entonces me tengo que basar en que A modifica a B y B modifica a A. ¿Qué pasa con este fenómeno de sordomudes congénita? En realidad, la sordomudes congénita, y por eso es un ejemplo de una enfermedad heredada por genes complementarios, yo necesito la normalidad de dos genes, que les vamos a poner gen A y gen B, para que se escuche de forma normal. O sea, si tengo A y si tengo B, en mayúsculas y dominante, tengo audición normal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo A, o sea, tengo un recesivo, no me importa si tengo un B o no tengo, es más, se los voy a poner como con dos lineecitas, como diciendo, no me importa lo que hay en B, pero si yo no tengo un alelo de A o no tengo uno de B,
entonces la persona, al no tener uno normal de cada uno, es sordomuda. En realidad, no es que sea sordomuda porque son dos genes, es sorda. Es muda en consecuencia de que al no escuchar nunca escuchó, y si yo nunca escuché, nunca pude reproducir un sonido. Entonces las personas que tienen sordomudez congénita en realidad son sordas genéticamente, pero terminan siendo mudas porque no tienen forma en realidad de verbalizar lo que escuchan porque no escuchan, ¿sí? Pero en realidad el problema es la sordera. Un gen me codifica la normalidad del conducto auditivo externo, es como la normalidad de todo el tubo para que llegue el sonido, y el otro me codifica la normalidad del nervio auditivo. Ese nervio auditivo puede codificar bien la banda sonora, pero si esa banda sonora no me llega por el oído, y bueno, entonces no tiene que escuchar. Como si yo me tapo el oído, no tengo ninguna lesión en el nervio, pero me lo estoy tapando y no escucho, porque estoy bloqueando el conducto auditivo. Y si alguien tiene un bloqueo genético en el conducto auditivo, no importa que el nervio esté normal, porque igual la onda sonora no llega. Entonces, como yo necesito las dos cosas, que la onda mecánica llegue, pero por otro lado, que se estimule el potencial de acción en el nervio que me va a leer el sonido y que va a ir a la corteza cerebral en donde se lee, necesito los dos para que sean normales. Bien, habiendo visto este contexto, que es la teoría en realidad de genes complementarios y que en realidad tiene que ver con esta enfermedad que es la sordomudez congénita, que le sale también como ejemplo en el cuadernillo, me dice que este sería el dato, ¿sí? O sea, son genes en realidad. Genes sería A y B complementarios y los dos lo necesito para la audición normal. Bien, ahora, ¿qué otros datos me da el problema? El problema me dice que Pablo y María son heterocigotas para ambos genes. Entonces, Pablo, no me importa porque son genes autosómicos, no me importa quién es el hombre o la mujer, pero bueno, los vamos a dibujar porque me da los nombres. Son heterocigotas para ambos rasgos. Eso me dice la situación problemática. Y me dice, ¿qué posibilidades tienen de tener un hijo afectado? Bueno, obviamente si me está preguntando esto, quiere decir que voy a tener que hacer una cruza entre Pablo y María, suponiendo todo el cuadro de posibilidades para hallar cuántos en realidad tendrían posibilidades de ser normales y cuántos estarían afectados. ¿Cómo hago yo acá? Bueno, primero, como en cualquier cruza dihíbrida, yo tengo, en cualquier cruza en realidad, en la dihíbrida obtengo 4 tipos de gametas. Las gametas las obtengo en una dihíbrida normal combinando todas las posibilidades entre esos alelos que haciendo crossing over podrían combinarse de tal forma para formarme estas 4 variantes. Obviamente como el otro progenitor es igual, o sea, tiene el mismo genotipo, va a tener las mismas gametas. Eso quiere decir que como son todas distintas, en mi tablerito de Punnett me van a quedar 4 gametas para cada uno. No puedo simplificar las gametas porque no tengo gametas iguales, sino que todas las gametas del progenitor pueden ser distintas. Tiene 25% de probabilidad de desarrollar cada una. Bueno, ahora, fijémonos esto. La persona que tiene A y que tiene B, las dos en simultáneo, va a tener un gen de A y uno de B para que tenga audición normal. Eso quiere decir que cuando yo me encuentre en este tablero de Punnett una A mayúscula, como en este caso, y por lo menos una B mayúscula, fíjense, acá tengo 2 A mayúsculas, no importa, pero tengo una B, o acá, fíjense, tengo una A, la otra no, pero tengo 2 B, no me importa, es heterocigota y homocigota para uno, o en el caso de que sea heterocigota como los padres, en cualquiera de estos casos en mi tablero de Punnett, esta persona va a ser normal. ¿Por qué va a ser normal? Porque tiene un alelo dominante de A y uno de B. Hay 9 personas sobre las 16, que es el tablero de posibilidades, que es normal para la audición. Pero las personas que tengan, por ejemplo acá, tengo un dominante de A, pero no tengo un dominante de B, ¿ven? Tengo un dominante de A, por lo menos uno, pero no tengo de B. Tengo de A, pero no tengo de B. O en el caso de que no tenga A, aunque sí tenga B, ¿ven? Recesivo para B y tiene un dominante, para A, perdón, y tiene un dominante para B. En cualquiera de estos casos, o
si no tiene directamente ninguno, la persona va a ser sordomuda. ¿Por qué? Porque si no tengo un alelo dominante de cada uno, de A y de B, por lo menos uno, acá no tengo B, acá no tengo B, acá no tengo B y acá no tengo A, acá no tengo ninguno de los dos. En cualquiera de esos casos no va a expresar la normalidad. Por eso, cuando hacemos una cruza dihíbrida de este tipo, en donde yo tengo un heterocigota doble y otro heterocigota doble, como Mendel hacía su F2, en esta me queda una proporción 9-7. En vez de quedarme una proporción 9-3-3-1, ¿por qué me queda 9-7? Porque estoy hablando de una sola característica. Estoy hablando de dos como Mendel. ¿Por qué? Porque estoy ante un fenómeno de genes complementarios, que es un tipo de fenómeno de epistasia, en donde yo tengo dos, digamos, genes distintos, pero la característica es una sola. O escucha o no escucha. No es como en Mendel cuando hacía una cruzada híbrida que estaba combinando, por ejemplo, el color de las semillas y la forma de la semilla en simultáneo. Eran dos genes con dos características. Acá son dos genes, pero con una característica. Entonces, las posibilidades dentro de este genotipo son dos, o sea, son todas las mismas 9, digamos, que se hace el cruzamiento, pero en el fenotipo son solo dos. ¿Se escucha o no se escucha? O sea, se sordomudo. ¿Se entiende? Sí, profe, mi duda es cuando tengo que armarlo el cuadro, o sea, ¿cómo sé que es dihíbrida o monohíbrida? Depende de los genes que te nombren. Esto es muy importante, chicos. Ustedes en cualquier problema, no hay una fórmula secreta para darse cuenta. Lo que yo tengo que saber es el problema que yo estoy haciendo, ¿qué me está nombrando? Me dice, hay un gen tanto, hay un gen tanto. Por eso yo siempre les insisto en decir, tengo que pararme en el problema y decir, ¿cuáles son los datos? De esos datos, ¿qué hago con esos datos? ¿Cuántos genes hay? ¿Cuántas características me habla? Si yo lo estudio por separado, o sea, yo tengo una ecuación de cuando voy a hacer una ecuación monohíbrida, que es el tablerito de 4 que me hace Mendel, en cambio la dihíbrida es cuando veo dos características a la par. Obviamente que puedo tener mendeliana simple, que sería la primera ley de Mendel. La dihíbrida sería la que nosotros vimos en el modelo como segunda ley. Pero a medida que fuimos avanzando en la genética post-mendeliana, se fueron descubriendo algunos otros factores. Primero, la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo, si es una cruza que solo hay herencia ligada al sexo, o si hay una herencia influida por el sexo, es un fenómeno de una característica que se hereda en las cromosomas sexuales o autosómicos con influencia sexual, pero es una sola característica. Entonces, trabajo con una cruza monohíbrida, porque es un gen que está en el cromosoma sexual o está en un autosómico y tiene un condicionante con las hormonas masculinas o femeninas, pero es una cruza monohíbrida. En cambio, ojo con esto, el ligamiento es un fenómeno de interacción de dos alelos, o sea, es dihíbrida, la escribo como dihíbrida, pero la trabajo como la primera ley, porque me queda un tablerito de 4 en vez de quedarme un tablero de 16. ¿Por qué? Porque los alelos están ligados. Entonces, es dihíbrida igual, tengo que poner las 4 letritas, digamos, en el genotipo, pero cuando la trabajo como una monohíbrida. Después, vimos las excepciones a la genética mendeliana. Primero, interacciones entre alelos. Si dos alelos interaccionan entre sí, dos alelos interaccionan entre sí, pero estoy hablando de un solo gen. O sea que el fenómeno de dominancia incompleta, el fenómeno de codominancia y el fenómeno de alelos múltiples se trabajan igual si me está dando una sola característica como una cruza monohíbrida. Ahora, después vimos interacciones entre genes. Y cuando yo veo interacciones entre genes, son dos genes, o pueden ser más, pero nunca me van a hacer cruzar más de dos, entonces lo trabajo como dihíbrida. Los fenómenos de epistasia, ya sean genes complementarios, genes suplementarios, que serían tipos de epistasia, o aparición de fenotipos nuevos, son siempre cruzas dihíbridas. Ahora, ojo con esto, chicos. Por ejemplo, yo puedo tener un
un problema de una cruza de grupo sanguíneo, que tienen varios en el complementario y están los videitos grabados, pero por ejemplo a mí me hacen una cruza de un individuo con un grupo y un factor, bueno, entonces ojo, si yo trabajo con un grupo, les doy un ejemplo, trabajo con un grupo sanguíneo más el factor, que es el factor RH, bueno, el grupo sanguíneo tiene dos excepciones. Primero, es un fenómeno de alelos múltiples y además de eso, tiene codominancia. El mismo grupo, ¿sí? O sea, el grupo sanguíneo tiene alelos múltiples y tiene codominancia. Y el factor es herencia mendeliana simple, o sea, lo trabajo como la primera ley de Mendel. Claro, pero como yo en un mismo problema, si tengo los dos, y bueno, entonces acá tengo un gen, acá tengo otro, entonces esto lo voy a trabajar como una dihíbrida, porque una dihíbrida son dos genes, y yo acá, claro, el grupo sanguíneo es alelos múltiples o codominancia, es como una monohíbrida, y el factor por otro lado es como una monohíbrida. Claro, si me preguntan solo el grupo sanguíneo, hago una cruza monohíbrida. Si me preguntan solo con factor, hago una cruza monohíbrida. Ahora, si tengo en un mismo problema las dos cosas, y bueno, entonces lo tengo que trabajar como dihíbrida. O puedo tener en un problema una cruza dihíbrida en donde un gen esté ligado al sexo y el otro no, que tienen también modelos en el complementario. Entonces, depende de lo que me dice el problema, cómo yo lo voy a trabajar. El problema me va nombrando los genes que están manifestados. Entonces, de esos datos, yo obtengo la información para ver cómo lo trabajo. Siempre trabajo mirándolo y viendo los datos. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí, profe. ¿Podríamos ver un ejemplo de epistasia suplementaria? ¿De genes suplementarios? Claro. Bien, les hago una pregunta para no revisar algo que ya han visto el video. Del trabajo práctico complementario, ¿han hecho todos los ejercicios o no? Para ver si trabajo uno de ahí o no, por eso les pregunto. A No, mí me profe, yo los faltan últimos. algunos. Bien, me faltan algunos. ¿Por qué? Porque hay dos interesantes de Pistacia, que son los dos últimos. Incluso a veces lo pueden tener hasta mezclado. Y quiero que no se queden con este patrón de que, siempre es igual o de una forma, porque tampoco sucede. Miren, esperen que lo encuentre. Este es el otro TP. Tengo 90 archivos abiertos. Tengo que ver, a ver. Creo que tiene una combinación. ¿Lo han hecho? ¿El 26? No, pero lo explicaron en la clase de consulta. Bien, bueno, ya lo vieron, perfecto, porque fíjense que acá tienen como raro, ¿sí? O sea, tienen como una aparición de fenotipos nuevos y en simultáneo genes complementarios. No, bueno, pero si ya lo vieron, no. A ver, si no nos inventamos uno, porque tengo que ponerme a revisar cada uno a ver de qué es cada cosa para acordarme, pero supongamos, en este gen suplementario, me decías, ¿no complementario? Claro, suplementario, profe. ¿El 25 también lo vieron en la consulta? Ya se los pego así lo ven. Porque este es de No, suplementario. profe, solo preguntaron por el 26. Bien. Bueno, este es un problema de genes suplementarios. Lo tomamos como ejemplo, si no nos inventamos otro, no hay problema. Fíjense, dice, un gen controla la expresión de la melanina. Y me dice que se llama así. El gen que controla la expresión de la melanina lo llamo así. Y el gen que controla la tonalidad del pelo se llama B. Entonces, ya me nombra dos genes. Voy a los datos del problema. Tengo un gen, que ¿qué me codifica el gen? La expresión de la melanina. Este es mi gen 1. El otro dato que me da es el segundo gen,
que me dice que controla la tonalidad del pelo. Bien, me nombra 2 genes. Ahora, me dice que son genes suplementarios y me habla de una expresión dominante. Quiere decir que este gen tiene un alelo, que es el alelo A, que significa que domina, y también va a tener el alelo A minúscula, que es el recesivo. Lo mismo va a pasar con los alelos del tono de pelo. Cuando me dice que son genes suplementarios, me dice que en realidad hay uno que domina sobre el otro, pero el otro es independiente. El problema no me aclara más nada, porque es muy importante esto. El ejemplo de la melanina, de la tonalidad del pelo, los ojos y la piel en los mamíferos que tienen como, digamos, como pigmento la melanina enmascara al tono de pelo y no al revés. El tono de pelo no me dice si la melanina se va a expresar o no. O sea, A es independiente. Esto, si es una situación distinta, que no es un ejemplo que está en el problema, entonces se lo tienen que aclarar. Si no se lo aclaran es porque es un ejemplo que estaba en Curtis y lo tienen que saber. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una copia de A, por lo menos una copia de A, no me importa si la otra es recesiva, veo lo que dice B. Como la tonalidad del pelo no me da qué tonalidad es, digo, bueno, supongamos oscuro y claro, porque es tonalidad y el pelaje puede ser, no sé, negro y no sé qué, como sea, pero ¿por qué yo sé que el tono de la melanina es oscuro dominante sobre el recesivo? Porque en el caso de la melanina, que es la cantidad de los melanóforos que se exponen en la piel, en el pelo, en los ojos, en donde sea, me expresa la cantidad de tono que va a tener. Entonces, este individuo es oscuro. ¿Por qué? Porque A dice que hay tono, este dice hay color. Y este me dice oscuro porque es dominante, entonces se ve oscuro. Si yo tengo una A por lo menos, pero no tengo B, y bueno, el recesivo va a ser el color claro. Entonces, si A me dice hay color, B me dice sí, el color es claro. Ahora, este dice que no hay color. No me importa qué tono diga B. Si yo tengo recesivo en A, B me importa un comino lo que diga, porque no hay color y el individuo es albino. Quiere decir que el tono, en este caso, como me dice el pelo, va a ser blanco. Si A está presente, mira lo que dice B. Pero si A no está presente, no me importa lo que diga B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Fíjense que tengo 3 fenotipos ahora. No es como en los genes complementarios. En genes complementarios, por ejemplo, la sordomudez congénita ¿es sordo o no es sordo? Acá no, acá A dice hay color. ¿Qué color hay? Lo dice después B. Ahora, si A dice primero no hay color, no me importa lo que diga después B. ¿Sí? Es como la mamá va, no sé, al kiosco con el nene y le dice, podemos comprar golosina. Después el nene elige, quiere un chocolate, quiere un caramelo, o sea, elige qué opción. Ahora, si la mamá dice, no hay golosina, no importa si el niño quería un alfajor, quería un chupetín o lo que corno sea. Dice no hay y no hay. El gen de la melanina hace esto, determina la expresión de B. Y después vemos cómo lo determina. Bien, teniendo esto como preconcepto y teniendo muy en claro, borré la consigna, teniendo en claro bien o sea, cómo lo codifico, después me fijo en realidad qué me dice entonces el problema y me fijo en la cruza. Esta cruza, que es el segundo paso, después de que yo extraigo datos, me voy justamente a la cruza, es entre un hombre heterocigota, para ambos, no un hombre, perdón, un macho, porque no me dice la especie, y una hembra que es recesiva, homocigota recesiva para A y homocigota dominante para B. Bien, como me están preguntando resultado genotípico y fenotípico de la cruza, tengo que obviamente hacer la cruza y el tablerito. Bien, antes de hacer el tablero tengo que ver las gametas. El macho puede formar gametas de esta manera, todas distintas, porque es un doble heterocigota, y esta con esta. Pero fíjense
que la mujer, si yo combino la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta, tengo todo igual. Quiere decir que todas estas gametas, como son todas iguales, yo puedo suprimirlas y usar una sola. Si ustedes no se sienten cómodos con esto y quieren hacer el tablero de 16, lo hacen. Les va a quedar repetido 4 veces, pero lo hacen. No, por favor, no se detengan acá, o sea, no se traben con eso. Es una cuestión de suprimir tiempo. Acá, así como pongo de esta gameta, tendría que poner las 4 iguales si quieren hacerlas con las 4 iguales. Si nosotros vemos las posibilidades en este cuadro, voy a juntar las A, después junto las B, en el segundo también junto las A, después las B, y así sigo con cada uno. Me fijo cuáles son los resultados de esta cruza. Me dice genotipo y me dice fenotipo. Si ustedes hicieron el tablero de 16, les van a quedar 4 iguales, entonces van a poner 4 de 16 que tienen ese genotipo, así. Y 4 sobre 16, si ustedes lo simplifican como cualquier ecuación, me queda un cuarto, que es lo que yo estoy viendo acá. Y es el 25%, o sea, es lo mismo. El genotipo se expresa en fracción o se expresa en porcentaje, dependiendo obviamente lo que más conviene para la situación problemática, pero es indistinto porque son números equivalentes. Ustedes saben que las fracciones tienen fracciones equivalentes y si las puedo resumir en un porcentaje, mejor. Lo que pasa es que 9 sobre 16, si yo lo divido, me da un número con coma, es re incómodo expresarlo como porcentaje, entonces usan la fracción. Este es el genotipo. ¿Cómo va a quedar el fenotipo? A ver, piensen, en base a eso que estamos viendo. El primero, ¿cómo va a ser? Oscuro. Bien, va a tener el pelaje oscuro. ¿Por qué? Porque tiene un A, entonces después mira lo que dice B. Este, ¿cómo va a ser? Oscuro. Oscuro. Este, Albino. albino. Y el último también. ¿Por qué? Porque no tienen copia de A, no me importa lo que diga B. Se los hago de este lado porque ya no me entra del otro lado en la cruza. Si a mí me preguntan el fenotipo, que es lo que veíamos acá, el 50% de la descendencia va a ser oscuro y el 50% albino. Dio la coincidencia, chicos, que este padre también era oscuro y este era albino, pero puede pasarme, dependiendo del tipo de cruza que yo haga, que haya, no sé, 2 con pelaje oscuro y que me salgan pelajes, no sé, claro y albino, dependiendo de los alelos que tienen. O sea, tengo que hacer la cruza y comprobarlo. Pero en esta situación problemática, ese es el resultado genotípico y fenotípico. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, siempre tienen que basarse en cómo me están haciendo el planteo, o sea, cómo me están poniendo una situación problemática para ver yo qué hago. O sea, nunca tengo una fórmula secreta para resolver todos los problemas de genética, porque depende muchísimo qué tipo de problema me estén dando. ¿Tienen alguna duda con otro ejercicio o quieren que veamos otro modelo? No sé, díganme ustedes porque es su clase de consulta. Pero digan y no se queden callados. A ver qué es lo que más les ha costado. Profe, ¿podemos ver algún ejemplo de genes ligados? Bueno, en el práctico complementario había uno, no sé si lo resolvieron. Ya les digo cuál es. Creo que es el 9 por ahí. Ligamiento. El 16. ¿Lo hicieron al 16? No saben, no contesten. Díganme para ver si hacemos eso o ponemos otro ejemplo. No, profe, yo no lo hice. Bueno. Veamos entonces el 16.
Cuando yo tengo un fenómeno de ligamiento, primero tengo que entender la teoría de por qué me dicen que están ligados. ¿Por qué hay dos genes que pueden estar ligados? ¿Cuál es el fundamento de esto? Y porque están muy cercanos, Perfecto. entonces no se pueden separar. Perfecto, están en el mismo cromosoma y muy cerca, porque pueden estar en el mismo cromosoma, pero como vieron en la teoría de mapeo génico, si en realidad están en el mismo cromosoma, pero están en una unidad de distancia génica más o menos de 50, yo los considero como independientes. Cuando a mí me dicen en cualquier situación, en cualquier problema de genética, que hay genes ligados, como en este caso, me dice el color del pétalo de la flor está ligado al color del sépalo. Fíjense, gen 1, color del pétalo. Gen 2, ¿saben lo que es el sépalo? ¿No? ¿Saben, sí o no? ¿Qué es el sépalo de una flor? No, profe, yo no sé. ¿Vieron que la flor, donde tiene los pétalos abajo, tiene como una base que generalmente es verde, de donde nace, que tiene las mismas puntitas de la flor, o sea, que el pétalo, si tiene 5 pétalos, va a tener 5 sépalos también, salvo algunas excepciones. Es como la base de donde sale la flor, ¿sí? Si pueden, después googleenlo para verlo, porque en realidad hay flores, la mayoría tienen sépalos verdes, por eso es común que me ponga acá verde, pero hay algunos en donde hay una modificación de esa base de donde sale la flor. Bien, tengo 2 genes, o sea que ya sé que es una cruzada híbrida. Sin embargo, me dice que están ligados. Entonces, si están ligados, quiere decir que se van a comportar como si estuvieran en una misma gameta y no se van a segregar de forma independiente, ¿sí? No solo el alelo de este gen 1, que es el color del pétalo, puede ser, como les dice acá, rojo, o puede ser naranja, como me dice acá, y en el caso del color del sépalo, puede ser el alelo verde, que es dominante, sobre el amarillo. No solo eso, sino que este fenómeno de ligamiento me dice que el rojo está ligado al verde y que el naranja está ligado al amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Como dice cuál es el resultado del F1 de 2 progenitores genéticamente puros, quiere decir que me está diciendo qué pasa si yo quiero cruzar este individuo con este. ¿Por qué? Y porque me hice una cruza de 2 plantas genéticamente puras. O sea, después de que yo obtuve los datos y me voy a la cruza, la cruza genéticamente pura de acuerdo a como lo hizo Mendel. Fíjense esto, y esto es el secreto de esta situación problemática. Cuando ustedes formaban las gametas en una cruza normal, cruzaban la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. ¿Por qué hacía esto? Y porque había un fenómeno, justamente, que depende o tiene que ver con lo que nosotros ya hemos visto en la posición del material. Voy a borrar algunas cosas para poder ponérselos acá. Si nosotros teníamos, supongamos, un cromosoma, si esto no estuviera ligado, un cromosoma, supongamos, no sé, el cromosoma 1, en donde estaría el color del pétalo, su otro cromosoma 1 homólogo en el mismo lugar, tiene el otro alelo, y tendría otro cromosoma distinto, supongamos el 2, en donde en otra posición distinta yo tengo el alelo, una vez, del sépalo. Cuando yo combino esto que hago en el tablerito, es decir, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, en realidad estoy haciendo esto. Este se combina con este se combina con este con este o este con este. Y formo 4 tipos de gametas distintas. Claro, acá son todas iguales, pero no siempre pasa que tengan exactamente el mismo alelo. Cuando los genes están ligados, me está diciendo que en un mismo cromosoma, supongamos el 1, esta
el alelo del color del pétalo y el del sépalo, juntitos. Y en el otro homólogo tengo también el del pétalo y el del sépalo. ¿Qué pasa acá? Que yo no puedo cruzar una con otra, porque la posibilidad de entrecruzamiento de estos, cuando los genes se dice que están ligados, es muy bajita. Entonces, puedo formar dos gametas distintas. Las que heredan este fragmento en este cromosoma o este. Quiere decir que yo voy a hacer un cruzamiento del primero con el tercero, el segundo con el cuarto, y listo. Y estos son los dos tipos de gametas, no hay más. Lo mismo me pasa con este. No hago este entrecruzamiento, no formo 4 gametas distintas y solo 2, porque están en el mismo cromosoma y con muy poca posibilidad de hacer crossing over. A diferencia de lo que sucede en esta, en el cual yo sí puedo hacer entrecruzamiento. Profe, eso tendríamos que hacer cuando dice que es ligada. Eso tienen que hacer cuando les dice que es ligada. Solo es una cruza dihíbrida, pero en realidad la trabajan con los 2 alelos de cada gen, pero forman 2 gametas de cada uno y no 4. Imagínense, porque a ver, en esta situación problemática, que es la que estamos viendo acá, por ahí es más fácil porque obtengo, fíjense, si yo cruzo estos, y obtengo esos 2 tipos de gametas que recién vimos, voy a obtener obviamente en la F1 el 100% heterocigota. Pero ¿qué es lo importante acá? Que me dice que obtenga los datos de la F2 en donde yo hago una autopolinización, y si esto no fueran genes ligados, fuera herencia común, fíjense que ustedes combinarían esto, con esto, con esto, con esto, y obtendrían 4 tipos de gametas distintas. Esto es herencia común, ¿sí? Se los voy a poner acá. O sea, no ligado o independiente, que se llama. Cuando yo tengo un genotipo así, pero están ligados, solo combino los que están en el mismo cromosoma. Entonces, cuando formo las gametas en esta herencia de ligamiento, cuando me dice que los genes están ligados, yo formo estos 2 tipos de gametas nada más, no estos 4. Profe, una preguntita. Ahí entonces la cantidad de combinaciones posibles en las gametas depende de si están ligados o no. O sea, puedo obtener 4 gametas, pero solamente con esos 2 tipos de combinaciones. Claro, exactamente. Obtengo 4 las que sean, si eso es un número, pero obtengo 2 tipos distintos. De los tipos estamos hablando. Claro, de los tipos que yo puedo obtener, la cantidad de gametas y depende. Un macho libera millones de gametas y la hembra libera una sola, no importa. Estos son posibilidades de gameta. No tiene más que 2 posibilidades de gameta cuando hay genes ligados. La diferencia es que cuando no están ligados yo tengo 4 tipos distintos de gametas para producir. Por el fenómeno de, además de entrecruzamiento, o sea, o crossing over, después la segregación independiente de los cromosomas. En este caso, en ligamiento, yo tengo la segregación independiente en meiosis 1 y en meiosis 2, pero es muy poco probable que se produzca crossing over. Entonces, al no entrecruzar, no tengo esa posibilidad de gametos. Como este fenómeno era un fenómeno de ligamiento, fíjense que yo estoy haciendo en una cruza dihíbrida, formando estas 2 dihíbridas, la F2, y sin embargo, yo voy a hacer un cuadrito que tiene nada más 4 casilleros, y no 8 como debería tener, 16, perdón. Pero siempre usando las gametas que formé y unificando los 2. O sea, no puedo simplificar esto en una letra. Siguen siendo 2 letritas que representan los 2 alelos de cada uno de los genes. Sin embargo, fíjense, y yo en una F2 de una cruzada híbrida pero ligado obtengo el 75%, que en este caso tendría pétalos rojos y sépalos verdes, y tengo un 25% que tendría pétalos naranja y sépalos amarillos. Leo el resultado, pero fíjense que me queda una proporción 3:1, una proporción cuando yo la represento así como proporción fenotípica,
me queda una proporción 3:1 como si fuera una cruza monohíbrida, pero en realidad es dihíbrida. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es como importante diferenciar si me dice gen independiente o ligado. Cada vez que en un problema les digan ligado, y ahí lo tienen que trabajar de esta manera. Si me dice independiente, es que es independiente, que se hereda de forma independiente. ¿Sí? Iba a buscarles una. Profe, si es ligado, siempre las mayúsculas juntas y las minúsculas juntas. Eso es por convención, no es que obligatoriamente tenga que hacer así, pero la verdad es que por convención, si uno lo ordena de esa manera, es más fácil verlo. O sea, si vos ponés, por ejemplo, si vos acá ponés así, el genotipo de este, digo, ponele, lo escribís así, esto es lo mismo que esto, es lo mismo, no sé, que esto, es lo mismo que... no, me faltó la otra combinación con la R mayúscula. Es lo mismo que esto. Pero fíjate que ya la vista te estorba. Y es un doble heterocigota, pero en realidad que vos lo dibujes de una forma o de otra, por ahí te marea al leer los resultados. Entonces, si vos en el tablerito de Panet, por ejemplo, copiaste acá un genotipo y lo copiaste así distinto, por ahí lo ves rápido y pensás que es distinto, y en realidad es lo mismo. Entonces, es más fácil para verlo que uno ordene primero las mayúsculas y después las minúsculas. Pero en realidad cualquiera de estos genotipos está correcto, ¿eh? Y en cualquiera de ellos yo tengo un doble heterocigota. Heterocigota para R y heterocigota para B. Esta forma me ayuda a tener una regla, digamos, para verlos iguales. Pero si ustedes no lo ordenan así, en realidad no está mal. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. De nada. Quería encontrarles uno en donde existiera... Ustedes fíjense si tienen alguna duda en alguno de los otros problemas, yo les estoy buscando algunos en donde haya varios fenómenos en simultáneo para guiarse cuando hacen dihíbrida, cuando hacen monohíbrida. Este por ahí está listo. ¿Tienen alguna duda más? Profe, a Sí. mí lo que me genera duda es, por ejemplo, cuando tenemos que armarlo del árbol genealógico, eso que los cuadritos y los circulitos, como que no lo termino de entender bien. Eso es una representación gráfica nada más, no es que sí o sí lo tengas que manejar, pero por ahí te ayuda en realidad a representar un hijo o una... Esperen que les voy a dejar de presentar eso y les voy a presentar lo otro. Te ayuda en realidad en la representación gráfica de decir, bueno, el árbol genealógico me ordena nada más, pero no es que sea obligatorio representarlo. Mira, vamos a ver un ejemplo con uno sencillo, pero para que ustedes lo puedan ver en ese árbol genealógico. ¿Ahí ya están viendo el PDF? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense, acá me dice, un caballero de ojos oscuros se enamora de una hermosa mujer de ojos claros. El pobre tipo padecía fenilcetonuria, la mujer, sin embargo, era normal. Dice, a los 9 meses y un día de este fogoso encuentro nació un niño que heredó los ojos claros de la madre. Pero tempranamente le detectaron que padecía la enfermedad. Diga cuál de las opciones es correcta y acá me da distintas posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, el padre es hetero... Bueno, tengo que obtener los datos para ver a ver cuál de estas opciones es correcta. Primero, el problema me está presentando dos genes, ¿sí? Me está presentando dos genes distintos. Uno es el color de ojos, que me dice que es oscuro y claro en la mujer y en el hombre. Sé que el oscuro domina sobre el claro porque ya habíamos dicho que en los mamíferos el color oscuro de la piel, de los ojos y del pelo domina sobre el claro por la presencia de este pigmento melanina. Y además de eso me nombra la fenilcetonuria, que sé que la fenilcetonuria es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque lo dice Kurt y está en la teoría y lo tengo que conocer. Fíjense que yo no sé si me voy a preocupar. A ver, esperen, sí. No sé si me voy a preocupar. Esto ignórenlo, lo que dice Gen 1, que se ve que se me ha quedado pegado del otro.
por representar o por hacer un cruzamiento, pero sí hago un árbol genealógico y es como fácil de representar. ¿Por qué? Porque me dijo que había un hombre de ojos oscuros, o sea, que yo sé que tiene una O mayúscula, la otra no sé, y es enfermo de fenilcetonuria, lo represento como homocigota recesivo. Y en el caso de la mujer, que me dice ojos claros, sé que es recesivo para los ojos claros y es sana, así que por ende un alelo, digamos, sano lo tiene. Me dice que el hijo, y esto me lo dice la situación problemática, me dice que el hijo tiene ojos claros, pero que heredó la patología. O sea que yo sé que el hijo es homocigota recesivo para la enfermedad y homocigota dominante, recesivo también para el color de pelo. ¿Por qué lo hago en un familiograma como esta gráfica? Porque es más fácil de visualizar que ese hombre que yo estoy viendo acá y esa mujer tienen que pasar un alelo del color de ojos y un alelo digamos, de la enfermedad hacia su hijo. Entonces, es una representación gráfica el árbol genealógico. ¿Para qué? Para que me ayude a ubicarme. Y yo ahí me puedo dar cuenta que si este hijo heredó en realidad estas dos recesivas de la enfermedad y dos recesivas del color, entonces, lógicamente, el padre, o sea, acá para completarlo, tiene que ser heterocigota para el color y la madre tiene que ser heterocigota para la enfermedad, porque no habría posibilidad de que le pasen un recesivo a cada uno. Entonces, hice una representación gráfica nada más. Ahora, lo que puede pasar es que me den una representación en un cuadrito y que yo gracias a eso me guíe para contestar determinadas preguntas. Por ejemplo, les voy a compartir otro. ¿Ahí ya lo ven? Sí, profe. Bien. Bueno, por ejemplo, en este problema me dice, el siguiente enunciado sirve para las 3 siguientes preguntas, bueno, que lo vamos a ver ahora pintado. Dice, el siguiente gráfico corresponde a un familiograma. Los varones se simbolizan con cuadrado, que es lo que vimos en el práctico, y las mujeres con círculo. Entonces me dice, un varón daltónico se casa con una mujer, que es la que está señalada en la flecha, y me dice cuyo padre y hermanos son daltónicos. Fíjense que la gráfica, yo acá lo que les he puesto es lo que me verbaliza el problema, ¿eh? Me dice, un varón daltónico, ¿qué hago? Al varón enfermo lo pinto, se casa con una mujer, y de esta mujer el padre y el hermano son daltónicos. Cuando yo tengo en una gráfica rápidamente, en una enfermedad como esta que es ligada al sexo, si yo pinto el cuadradito completo, me da como la idea de que todo ese gráfico completo pintado es un genotipo de un hombre que es daltónico. Ahora, pensemos, el familiograma me ayuda, o el pedigrí es lo mismo, me ayuda a representar gráficamente una situación problemática. En este caso, por ejemplo, estoy viendo esto, que los hombres son daltónicos, fíjense que este hombre, si es daltónico y tiene una X afectada, sí o sí se lo tuvo que pasar a las hijas. ¿Por qué? Porque yo lo veo en el gráfico, ¿cómo es esta mujer XX? ¿Y quién le pasó esta XX a esta mujer? ¿Y la mamá o el papá? Entonces yo puedo deducir que para que esta mujer, que es la que está señalada en una flecha, sea hija de este padre, tiene que heredar esta X. O sea que mínimo va a tener que ser portadora. Pero no solo eso me puedo dar cuenta en ese pedigrí o familiograma, sino que este individuo acá, que era el hermano, si era daltónico, era porque esta X mutada también la heredó de alguien y no la puede heredar del padre, porque el padre hereda la Y. Entonces esta X viene de la madre. Quiere decir que la madre también era portadora. Fíjense que con esta consigna que me dieron acá, un varón daltónico se casa con una mujer cuyo padre... Bueno, todo eso que me dieron acá, me queda completamente representado en esta gráfica por hacer un dibujito. O sea, el pedigrí o el familiograma es una representación gráfica para que ustedes puedan visualizar el problema de forma más fácil. Este genotipo que yo les anoté acá, por ahí uno ni siquiera lo anota y viéndolo nada más en la gráfica les sirve. Si ustedes van alguna vez a un clínico que haga su trabajo como corresponde y les haga un familiograma, hacen como estos bocetos para poder representar si hay antecedentes de alguna patología o algo, entonces yo tengo una idea
de la genética que puede tener esa persona. Obviamente, una idea, no es que tenga un análisis genético de cada uno. Aparte estoy pintando este familiograma en una característica nada más. En este caso el daltonismo. ¿Sí? Entonces, después de haber hecho esta gráfica, claro, me puedo poner a contestar cualquier cosa. Por ejemplo, acá en este problema me dice, indique el genotipo del hermano. Y sí, el genotipo del hermano es uno posible, porque en realidad, ya habiéndome dicho que esta mujer tenía un hermano daltónico, el hombre es o daltónico o no daltónico. O sea, tiene un genotipo posible. Bueno, y puedo contestar cualquier pregunta en realidad que me haga en base justamente a cómo yo diseñé el genotipo de cada uno. ¿Puedo hacerlo con otra gráfica y no con cuadradito y circulito? Sí, chicos. En realidad es por si alguna vez me presentan una situación problemática en la que no me quede otra que verlo en un familiograma, porque el mismo problema como este, por eso les puse un ejemplo, venía con un dibujito. ¿Sí? O sea, me dice, de acuerdo al siguiente esquema es tal, o por ahí me lo pintan directamente en el cuadrado y tengo que saber o entender qué me están pintando. ¿Se entiende? Sí, profe. Hay una... Esperen que busque, tengo otro problemita en donde les pueden poner, por ejemplo, con un dibujo y que ustedes tengan que detectarlo. A ver. No sé por qué dejó de compartir, porque en realidad creo que está en el mismo archivo. Bien, fíjense este. Directamente la consigna me dice observe el siguiente árbol genealógico. Entonces, si lo tengo que observar, no me queda otra que ver qué me está diciendo. Bueno, yo acá veo 1 y 2, que son una pareja. Siempre 1 es el cuadradito, el hombre, y 2 es la mujer, o sea, la hembra se representa con un círculo. 1 y 2 tienen todos esos hijos que están viendo ahí. Son 7 hijos distintos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son hijos de 1 y 2. 10 es la mujer de 9. ¿Sí? O sea, no es hija de 1 y 2, sino que es una familia aparte, obviamente depende de su familiograma. ¿Pero por qué la ponen acá? Porque la unión genética de 9 y 10 dio esta descendencia, que es de 11 a 13, que serían los nietos, digamos, de 1 y 2. ¿Sí? Esto es lo que yo veo en el árbol, ¿se entiende? ¿Cómo Sí. leerlo? Sí, Bien. sí. Lo que me está diciendo esta gráfica es que 7, 9 y 11 o son enfermos o tienen una característica, no sé, está representada una característica en gris. Este problema me dice que yo detecte solo mirando la gráfica si esto se debe a un alelo dominante autosómico, un alelo recesivo autosómico, ligado al X o ligado al Y. Solo mirando esto. ¿Yo cómo mierda hago? Si estoy viendo un gráfico nada más y algunos pintados y otros no. Bueno, fíjense, vamos por opciones. Alelo dominante y autosómico. Si fuera autosómico y dominante, quiere decir que 7, 9 y 11 tendrían que por lo menos tener un alelo dominante, que yo se los he representado acá como A. Bien, si 7, 9 y 11 tuvieran un autosómico dominante que tendría que estar como A mayúscula, entonces, ¿cómo hago para que 7 y 9 sean, este rasgo sea autosómico dominante si 1 y 2 no están pintados en la gráfica? Quiere decir que si 1 y 2 no están pintados en la gráfica y yo estoy simbolizando con esta grafiquita un alelo autosómico dominante, tanto 1 como 2, alguno de los dos tendría que haber tenido una A mayúscula. Si no, nadie se la puede pasar ni a 7 ni a 9. Entonces, descarto la opción. Ahora, supongamos que es un alelo autosómico pero recesivo. Si es autosómico pero recesivo, quiere decir que 7, 9 y 11 tienen que tener dos copias del recesivo para manifestarlo. Podría ser entonces que si 1 y 2 fueran heterocigotas, tuvieran descendencia de este tipo. Si estos fueran autosómicos, o sea, fueran homocigotas dominantes, A mayúscula, no habría posibilidad, pero me dice si esta gráfica podría representarme un autosómico recesivo. Sí, podría, porque si ambos progenitores son heterocigotas, no estarían pintados en la gráfica, pero me aparecería en 7 y en 9 pintados cada uno. Es más, no se los he puesto acá, pero para que 11 también sea homocigota recesivo, lógicamente 10 también tendría que haber sido heterocigota. Ahora, si fuera ligada al X,
puede ser que 2 sea portadora de alguna característica, pero 1 no puede ser portador. Si tiene la X mutada o con esa característica, debería manifestarse en su fenotipo. Y no hay posibilidad de que un individuo como 7 tenga una manifestación del rasgo ligado al X, porque tiene que tener las 2 X mutadas. Y solo una la puede haber recibido la madre y que esto no esté pintado, pero 1 acá debería estar pintado y el padre también ser portador para pasarle ese alelo a 7. Sí podría ser que con esta gráfica 1 y 2, 9 esté pintado. Sí, podría pasar porque 9 es hombre y tiene que heredar una sola copia. La podría haber heredado una madre portadora. Pero no hay posibilidad de que una mujer con un alelo que en realidad es ligado al X y que tenga los 2 mutados, vaya a salir obviamente de un progenitor y no del otro. Entonces la descarto. Y por último me dice ligada al I. Y nunca podría ser ligada al I, chicos, porque si es algo ligado al I, solo debería representarlo los hombres. O sea que no tengo posibilidad ni de que 7 esté pintada, ni 2 tendría que estar pintada para pasárselo a 7, o sea, no existe chance que sea ligada al I porque no tendría que tener pintado a ninguno que tiene XX, por ejemplo. Entonces, volviendo a las preguntas, solo con un pedigrí, solo con un pedigrí yo puedo contestar que esta opción, la B, es la única correcta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muchachos, recuerden que hoy a la tarde tienen otra clase de consulta. Si alguno se quedó con alguna duda, estos ejercicios también complementarios, yo se los pasé a la profe Ana, por ahí pueden ver algunos otros ejercicios, si a alguno le quedó dudas de lo anterior. Y si no, pueden hacer preguntas teóricas, como quieran, pero aprovechen si alguno no alcanzó a corregir todo o necesita esa consulta hoy a la tarde. Ahora, les quiero hacer una aclaración en base al examen. Vieron que Ale les mandó un mensajito para preguntarles si esta semana ya sabían uno de antemano que no iba a ir presencial al instituto. Recuerden que ustedes están asignados para rendir en la presencialidad durante esta semana. Entonces, los que hayan preavisado a Alexia o a nosotros que no van a ir presencial, mañana, martes, que es el día de examen virtual con las otras burbujas de los grupos pares, no está cargado en la plataforma, pero los que saben que ya no van a ir al instituto ni martes, ni miércoles, ni jueves, Dani les va a mandar mañana en su horario de clase el PDF para que rindan. O sea, mañana es el día asignado para rendir en la virtualidad para el que no asista en la presencialidad. Si les surge algo de último momento y no lo saben hasta último momento y bueno, ya perdieron la instancia de rendir el martes, así que tendrían que mandarle un mensajito a la tutora, a Carla, para que las anoten el día de recuperación el viernes. Si no, ustedes rinde cada uno cuando le toca, el martes, el miércoles y el jueves. Los que van mañana a la burbuja presencial, recuerden que van a rendir, pero los que les toque ir miércoles o jueves, mañana, como es el día que están rindiendo virtual, ustedes tienen que empezar a preparar, digamos, la unidad 8, porque los chicos van a estar rindiendo, pero cuando ustedes estén miércoles y jueves en la presencialidad, la Dani va a seguir desarrollando ecología, que es la unidad 8. Entonces, todos los que les toque ir miércoles y jueves, les recomiendo que mañana en la hora de biología se pongan a leer ecología. Claro, Ludmi dice que la Carla dijo que rinden el viernes. Sí, con ella rinden el viernes. O sea, si ustedes están asignados para rendir en la presencialidad, pero no pueden ir a la presencialidad y avisan de antemano, tienen la instancia de rendir mañana en su horario de clases, porque el viernes es una instancia de recuperación fuera del horario. Al que no le quede otra va a tener que rendir el viernes, pero para no hacerlos rendir el viernes en la tarde como última instancia, al que avise antes puede rendir mañana en su horario de clase, pero la Dani les manda el PDF. Con Carly rinden el viernes. O sea, los que directamente vayan a recuperatorio, que es la recuperación del examen, que es el viernes, sí, rinden con Carla el viernes. ¿Se entiende esto? Porque de esta forma vamos a manejarnos todos los exámenes del año. Obviamente, el que les toque virtual va a estar todo virtual, pero cuando les toque presencial va a ser así el diseño. ¿Se entiende? Profe, ¿Alguna duda? Sí. los que vayamos mañana presencial, ¿tendríamos que llevar el examen impreso o llevamos No, se lo damos nosotros al examen.
O sea, se los entregamos nosotros la copia impresa. Así que no te das problema. A cualquiera, obviamente los que van a rendir mañana, el miércoles o el jueves. ¿Alguna otra duda?